Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. Amigos del Poder de la Transformación, los saluda Denise Gonzaga Landín. Gracias por estar siempre junto a nosotros aquí en el Poder de la Transformación, en esta nueva temporada del año 2024, donde tenemos muchísimos temas para ustedes, con invitados de lujo como siempre. Gracias a todos ustedes que nos siguen cada 15 días, cada vez que subimos un contenido nuevo a nuestro canal de YouTube. Compartan si ustedes consideran que este contenido es de valor, compartan cada una de nuestras entrevistas, suscríbanse, activen también la campanita para que estén pendientes de cada uno de nuestros temas, y el día de hoy es un tema que yo sé que a todos ustedes les va a interesar, porque ¿qué ser humano en la vida no ha sentido miedo? Miedo ante determinada circunstancia, miedo al futuro, miedo al que dirán, o miedo a la crisis por la que estamos atravesando, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Y de eso vamos a hablar con nuestra invitada el día de hoy. Tengo el honor de volver a compartir este espacio con Isabel Cárdenas. Ella es psicóloga y vamos a hablar acerca del tema cómo enfrentar el miedo en épocas de crisis. Isabel, gracias y bienvenida al Poder de la Transformación. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Denise. Bien, estoy bien, pero creo que como todos un poco preocupada, porque la preocupación también nos lleva a estar en alerta y poner más atención ante alguna situación que pueda presentarse, ya sea de amenaza o peligro. Claro que sí, Isabel, qué tema tan interesante, y además te agradezco públicamente porque tú nos sugeriste como psicóloga este tema por lo que estamos viviendo en Ecuador, que es el país en el que estamos tú y yo y que seguramente muchas personas que nos están viendo, pero el Internet también nos permite llegar a otros lugares del mundo, y no solo el Ecuador está atravesando una crisis, a nivel mundial estamos atravesando una crisis donde el ser humano permanentemente se siente angustiado, preocupado, con temor de salir, con temor de lo que va a suceder. ¿Cómo hacer para vivir con este miedo? Gracias, Denise. Y efectivamente te comenté por si podías hacer este contenido, porque creo que es necesario entre todos los que estamos presentes en la asistencia psicológica, nos damos cuenta la magnitud, el alcance que tiene la situación actual por la que estamos pasando en la psiquis de las personas. Y eso es lo que realmente nos preocupa, porque está bien sentir un poquito de temor, un poquito de preocupación, que realmente la base es el miedo. Pero cuando ya sentimos mucha preocupación, podemos llegar a otros estados emocionales tal cual quizás lo hemos sentido, conocemos, lo hemos escuchado, como la angustia, la ansiedad, ataques de pánico, incluso la depresión. Por lo tanto, hay que saber manejar todos esos estados emocionales para poder actuar de una manera oportuna. Y esa acción oportuna es lo que más necesitamos en situaciones de crisis, en situaciones sociales de inseguridad como es la que estamos pasando actualmente. Ahora, hay varias situaciones, justamente, Isabel, y de repente es interesante como experta en estos temas, que nos ayude o que nos dé tips de cómo poder manejarnos. Por ejemplo, no es lo mismo sentir miedo en una circunstancia que se da de un momento a otro, que es algo totalmente inesperado. Por ejemplo, un temblor, un terremoto, un accidente de tránsito, un asalto, un ataque como el que se dio hace algunos días atrás a un medio de comunicación, donde todos estábamos viendo lo que sucedía con terror, y seguramente quienes lo vivían sentían más miedo aún. Pero es diferente a las personas que tienen miedo a la noche, miedo a la soledad, miedo al que dirán. O sea, es la misma emoción, pero circunstancias completamente distintas. Efectivamente, es la misma emoción o la emoción básica, como la conocemos también, o primitiva, es el miedo. Y dependiendo de la cantidad de miedo, la emoción puede llegar a paralizarnos o nos puede permitir actuar oportunamente. Y como tal lo has clasificado, Denise, ese miedo que se siente a la soledad y quizás a la noche es diferente a un miedo a una situación que se presenta de repente, inesperada,
como los acontecimientos que se han dado en nuestro país. Por lo tanto, cuando nos toma de sorpresa una experiencia, una vivencia tan fuerte como lo que está sucediendo, ¿sabes qué? Es como que llegamos a un bloqueo mental, nos paralizamos y no podemos actuar oportunamente. Y para poderlo realizar, tenemos que equilibrar la emoción, porque las emociones pueden convertirse en positivas o negativas dependiendo de la cantidad de emoción que la persona sienta, que el sujeto llegue a sentir. Por Siento ejemplo, un Isabel, poquito, poniendo un ejemplo concreto, ¿no? Estamos en la calle y tenemos ese temor constante de que algo nos pase. Pero ¿qué hacer cuando de repente somos víctimas de un atracón, de un asalto, de un intento de secuestro? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros para que esta emoción nos permita manejar la situación y que esto no nos dañe y no nos enferme incluso físicamente? Yo recuerdo, y siempre pongo de ejemplo cuando hablamos de estos temas, el caso de la reconocida actriz mexicana Mariana Levy, que en el año 2000 lamentablemente falleció mientras ella iba manejando porque en un semáforo ella vio pasar un hombre con una pistola que venía hacia ella, tal vez a asaltarla, o tal vez no iba a detenerse en su carro e iba a pasar. El terror que ella sintió solamente al verlo a través del retrovisor de su carro hizo que le dé un infarto y que muera, siendo una mujer sana de 40 años de edad que estaba en su vehículo en un momento completamente inesperado. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarnos para que no nos suceda algo así, por ejemplo? hay una técnica, como les comentaba, lo primero es saber equilibrar la emoción, porque sin ese equilibrio no podemos llegar a pensar a cómo debemos de actuar, de cómo debemos de reaccionar oportunamente. ¿Y cuál es esa técnica? El primer paso es tan básico pero tan poderoso como es el respirar. Son 5 pasos. El primero es respirar. El segundo es decir, mantén la calma. El tercero, decir, yo decido estar bien. El cuarto, volver a decir, mantén la calma. Y el quinto, volver a respirar. Como te digo, es algo tan básico que lo sabemos, lo conocemos, pero que justamente en el momento que se nos presenta la situación inesperada, nos bloqueamos, no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que debemos de realizar para tener muy presente esta técnica? Anclarla en nuestra psiquis, tal cual se hace con una presencia de marca, porque muchas veces seleccionamos un producto que ni siquiera lo conocemos, pero es porque nos llegó a impactar y hemos llegado a interiorizar quizás la marca, el nombre de ese producto. Lo mismo tenemos que hacer con esta técnica. ¿Y qué mejor hacerla desde antes de que se nos presenten situaciones que no esperamos, situaciones que nos lleven más que nada a la emoción del miedo? Por lo tanto, una sugerencia es que estos 5 pasos se los escriba y se los coloque en algo que siempre lo estamos observando, que siempre estamos, o sea, que estemos cerca de estarnos retroalimentando con estos 5 pasos, para que en el momento que ocurra la situación inesperada y que nos cause ese temor tan fuerte, incluso la ira, porque esta técnica ayuda en todas las emociones, A el calmar. miedo, la tristeza, la ira, a calmarnos y que a nuestra mente, nuestra psiquis se equilibre y que nuestras facultades cognitivas comiencen a funcionar oportunamente y nos indique eso tienes que realizar o eso no lo tienes que hacer. Pero si no tenemos ese equilibrio emocional, no podemos llegar a esa acción oportuna. Y es cuando viene el peligro más amenazador y definitivamente una situación se puede volver más peligrosa porque no hay ese equilibrio. Les recuerdo los 5 pasos. Respirar, mantén la calma, yo decido estar bien. Cuarto paso, mantén la calma. Y quinto paso, volver a respirar. ¿Y por qué de esta manera? Y si te has dado cuenta, la forma es en modo de orden, con un tono de orden en primera persona. Porque cuando estamos tan emocionados, nuestros sentidos, que son los que perciben la información externa, están bloqueados. Y tenemos poquito tiempo para poder identificar, para poder captar la información o lo que tenemos que hacer.
Por lo tanto, tenemos que aprovechar ese poco tiempo de que los sentidos puedan estar atentos y decirlo en forma de orden, porque la comunicación tiene que ser muy precisa, concisa, corta, directa. Eso es interesante, ¿no? Justamente tener este mensaje muy claro y presente en nuestra mente, quizás empezarlo a aplicar ante momentos pequeños que no tienen mayor importancia, pero que nos causan algún tipo de sobresalto, algún tipo de tensión, para ir educando y acostumbrando a nuestro cerebro. Ahora, Isabel, de repente, ¿cómo podemos empezar a nuestros niños en casa a enseñarles un poco, no a que normalicen o a que se acostumbre este tipo de situaciones, pero sí que estén como preparados y que crezcan con esa seguridad en sí mismo y con ese control de sus propias emociones, Isabel? ¿Qué nos recomienda en este sentido? Sí. ¿Quiénes son los primeros que deben de transmitir y expresar calma Ajá. a los niños? Son los padres o las personas que están más cercanos a ellos. Las emociones como el miedo, la ira, son muy fáciles de contagiar inmediatamente. Y el niño que está recién creciendo, que se está formando, que se está desarrollando, es como que está más sensible. Sensible quiere decir que está más, tiene la capacidad de captar más rápido, porque nosotros los adultos como que ya tenemos muchísimo más interferencias, pero los niños no. Por lo tanto, el niño lo primero que siente es la emoción de su papá o de su mamá o de la persona quien está al lado de él o de ella, ¿no? Por lo tanto, el primero que tiene que calmarse es la persona adulta, para luego transmitirle esa calma, porque el niño está escuchando todas estas situaciones, por más que tratamos de que no sea de esta manera, el niño se entera, y más aún cuando ya tiene la edad a partir de los 5 años, que ya prácticamente está en la segunda infancia, el niño capta mucho más rápido. Por lo tanto, decirle las cosas como él, hasta donde él pregunta, porque muchas veces queremos hasta como esconderle y decirle cosas diferentes, pero el niño se da cuenta y nunca hay que evitar o de tratar de confundir la percepción del niño, porque allí se pueden presentar otras situaciones mentales en el niño pequeño, ¿no? Por lo tanto, decirle la verdad. Si le pregunta es que está pasando esto, lo que ha escuchado, responderle, sí, está pasando esto. Pero aquí está papá, mamá, abuelito, la señora que los cuida para protegerte. Yo también me siento preocupada, yo también siento un poquito de temor, pero aquí estamos para ayudarnos, para apoyarnos y, Correcto, darle y seguridad desde casa. darle seguridad, sí. Y en el momento que surja alguna situación amenazadora o que ellos escuchen y también sientan miedo, recordemos siempre que todos tenemos la respuesta en nosotros mismos. Y para eso se necesita de la empatía. Recordar o pensar qué me gustaría a mí sentir si yo estuviera en la situación, en este caso del niño, si estamos hablando, estamos interviniendo con él, ¿no? ¿Qué me gustaría sentir? Estoy sintiendo miedo. Por lo tanto, vamos a identificar rápidamente las respuestas y vamos a poderle dar esas respuestas al niño o a toda persona que lo necesite. Eso le iba a decir, porque también hay otro nicho que es el público de los adultos mayores, quienes se sienten un poco indefensos por su condición, porque de repente no son tan ágiles para moverse, por ejemplo, ante un incendio, ante un temblor o ante una situación de emergencia, sienten muchos nervios, sienten mucho miedo. Y no es la misma circunstancia que el niño, porque ellos entienden lo que está sucediendo, tienen perfectamente su raciocinio, comprenden la situación, pero su condición los hace también vulnerables. ¿Cómo manejarlo en este caso con nuestros adultos mayores? Algo parecido como con los niños, aunque tienen las características diferentes, ¿no? Quizás dependiendo de la situación del adulto mayor. Por lo general, en el adulto mayor se sienten un poco con más temor por la movilización, porque sienten que no se puede mover rápidamente por la situación física en que pueden estar, en que se pueden encontrar. Por lo tanto, darle más que nada mucha presencia física, es decir, darle seguridad mediante la presencia física y explicarle las cosas tal cual están pasando. Sabemos que hay situaciones específicas
con más que nada estados de salud que no lo permiten a recibir una información tan fuerte. Y eso hay que seguir estrictamente lo que el médico indique. Es otra la situación, no es que se le está mintiendo, no es que se le está ocultando, pero sí tratar de que esa información no le llegue si es que esa ha sido la prescripción del médico. Correcto, eso es muy importante. Ahora, Isabel, pasemos a ese otro tipo de miedo que existe, que es, por ejemplo, las personas que tienen tanto estrés o tanto miedo de alguna situación en específico, de que algo pase del futuro, de la soledad, y, por ejemplo, no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, o están todo el tiempo en este permanente estado de estrés que les lleva pues a desarrollar, como lo mencionabas hace un momento, ataques de pánico, ataques de ansiedad. ¿Qué tipo de tratamiento podemos allí recomendar o cómo manejar un ataque de pánico, un ataque de ansiedad? Porque realmente lo que se siente, creo que todos hemos pasado en algún momento de la vida por una situación así y uno siente literal que se va a morir. Así es. El ataque de pánico es más complejo porque se presentan al mismo tiempo varios síntomas de los otros estados emocionales como es la ansiedad, como es la angustia. Entre uno de los síntomas más fuertes es la presión en el pecho que la persona siente que se está ahogando. Por lo tanto, si alguien está al lado de la persona y necesita asistirla, debe de proporcionarle, generarle toda la confianza posible, porque justamente la base de los ataques, de los síntomas del ataque de pánico es el miedo. Y nuevamente, cuando uno siente miedo, lo que más necesita sentir y escuchar es protección, desde distintas formas. Pero hay algo específico, porque son varios los pasos para poder controlar los ataques de pánico en una persona y es real, lo ayuda muchísimo. Estamos hablando ya de los primeros auxilios psicológicos. Es nunca confrontarlo, es que no está pasando nada. Porque en la psiquis, en el estado emocional en que se encuentra la persona con estos síntomas, sí está pasando algo, es su realidad. Y es muy común que personas que no conozcan el procedimiento oportuno de asistir ante los ataques de síntomas de ataques de pánico, lo que le digan es que no está pasando nada. Cuando la persona que está en ese estado escucha ese comentario, más se le genera el estrés, porque piensan, que no se les está escuchando, que incluso piensan que están mintiendo. Por lo tanto, se generan más los síntomas. Lo que hay que decirles es verdad lo que estás sintiendo. Estoy aquí para ayudarte. Ya va a pasar. Reconocer la situación Reconocer, porque la y situación es de la persona. de esa persona, ¿no? Exactamente. Y otra de los gestos, porque como les digo, es un proceso. La primera, acercarse a la persona y decir el nombre de uno. Es decir, si yo la voy a asistir, soy Isabel, estoy aquí para ayudarlo. Siempre la mano de la persona que está asistiendo, a la persona que está sintiendo los ataques de pánico, se tiene que poner como en forma de protección, de base, de apoyo. Jamás poner la mano sobre el brazo o alguna parte del cuerpo de la persona, porque ese gesto, si lo ponemos como que lo estamos presionando, es como que no le estamos sosteniendo o lo estamos presionando más, no ayuda a que la persona sienta o pueda exteriorizar lo que está sintiendo, porque por medio de los gestos también se está desahogando, también está haciendo su desahogo emocional. Por lo tanto, hay que permitir este desahogo siempre y cuando controlando también que no se pueda hacer daño. Por lo tanto, el brazo siempre de la persona que está asistiendo a la otra persona es aquí, debajo, en forma de sostén, en forma de apoyo, porque esa forma también lo siente la persona. Claro, es una especie de lenguaje no verbal, ¿no? De estarle Exactamente. diciendo solo con nuestra voz, sino también con nuestro cuerpo, que estamos para ayudarlo, para sostenerlo. Así ¿Y es. qué hacer como sociedad ante la situación que estamos viviendo a nivel general? Cuando sentimos miedo de salir a la calle, cuando tenemos terror de estar en las playas y que nos vacunen, o de salir a la calle, a nuestro trabajo, que nos asalten.
¿Qué hacer? Tenemos que encerrarnos, evitar salir en determinadas horas, evitar salir a todas partes, reunirnos solo en casa. ¿Qué hacer? Porque realmente hay personas que dicen, no podemos dejar de vivir, tenemos que encomendarnos a Dios y seguir nuestra vida normal. Pero también hay personas o incluso autoridades que nos llaman a ser corresponsables y a decir, bueno, tenemos que tomar ciertas medidas. ¿Qué debemos hacer con nuestro comportamiento? Definitivamente lo primero es llegar a ese equilibrio emocional, porque el Correcto. equilibrio emocional también nos ayuda a racionalizar qué tan urgente es salir o no. Muchas Correcto. veces necesitamos, no es realmente urgente salir, pero nos buscamos la excusa. Por lo tanto, si estamos en equilibrio emocional, vamos a poder identificar si esa salida es necesaria o no. Sabemos que la socialización, el estar con otras personas es maravilloso y es necesario también porque somos seres sociales que necesitamos. Pero ojalá que encontremos en nuestra propia familia, que es nuestra primera organización social, que es nuestro primer grupo en donde debemos sentir ese sentido de pertenencia, todos lleguemos a rescatarlo en este momento. Por lo tanto, decidamos quedarnos en casa y seguir las instrucciones que nos dicen nuestras maravillosas Fuerzas Armadas, con todos los agentes desde las distintas entidades públicas, lo que hay que hacer. Y Perfecto. luego, sí, Ser muy responsables en ese sentido para poder decidir que realmente en qué momento amerita que salgamos y en qué momento es mejor quedarnos en casa. así es. Y permíteme comentarlo, agradecer a todos los ecuatorianos que estamos asistiendo a realizar nuestras funciones en los trabajos. Digo, es que todos somos héroes, porque si no sucede de esa manera, también la situación puede empeorar, la parte económica. Necesitamos todos aportar desde nuestro heroicismo, aportar a nuestra seguridad, aportar a nuestra economía, pero siempre y cuando estar en alerta y saber lo que hay o no hay que realizar, a dónde ir y qué no. Y como antes lo he comentado, lo que nos indiquen las fuerzas de seguridad. Y finalmente, Isabel, para las personas que realmente no logran controlar este temor que sienten o para las personas que de repente tienen este estrés postraumático después de alguna situación, normalizar el ir a terapia, no tener miedo de buscar un profesional que nos ayude a conectar con nuestras emociones, a reconocerlas y a manejar lo que estamos sintiendo para que esto no nos imposibilite nuestro día a día. Así es, Denise. Buscar la ayuda profesional. Muchas veces se tiene un poco de resistencia a acudir a un psicólogo, a acudir a un psiquiatra. Y esa resistencia no es, no es real, porque cuando uno necesita de tener bien su salud mental, su salud física, acudimos a un médico. El psicólogo es un profesional de la salud mental, el psiquiatra es un profesional de la salud mental y en muchos casos se necesitan de las dos intervenciones, tanto de una psicoterapia como de una terapia médica que lo puede dar el médico psiquiatra. Y eso también tener mucho cuidado en que tomar alguna medicina porque nosotros no nos podemos medicar y estar muy consciente también y hablarlo con toda la responsabilidad profesional. Ningún psicólogo clínico puede medicar. Solamente el médico y en su especialización de psiquiatría es el único competente en medicar para justamente todos estos tratamientos de la salud mental. Y muchas veces se necesita de los dos tratamientos que vayan en paralelo. Claro que sí, Isabel. Agradecerle muchísimo por todos estos tips, estas recomendaciones que nos ha dado el día de hoy, que son sumamente valiosos para poder tener calidad de vida y para no detenernos a pesar de lo que estamos viviendo, seguir adelante y poder ayudar también a otros que nos necesiten. Isabel, ¿cómo contactarnos con usted? Por favor, bueno, a través de mi teléfono, el 0987-496983, Isabel Cárdenas Moncayo, son las redes. Isa Cárdenas M, arroba, perdón, estoy dando, y cárdenas arroba ciral.com.es. Están en todas las redes sociales con las mismas direcciones. Perfecto, ahí está toda la información para que usted pueda contactarse con Isabel Cárdenas, especialista, realmente psicóloga, que nos ha acompañado el día de hoy aquí en El Poder de la Transformación. Gracias, Isabel, qué gusto poder contar siempre con soporte en este programa.
Denise, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, mi querida Isabel, por estas lindas recomendaciones el día de hoy, que realmente pues, nos permiten seguir adelante con nuestra vida y con nuestro día a día. Gracias a ustedes por ser parte de esta linda comunidad del poder de la transformación. Conmigo será hasta la próxima. No se olviden de seguirnos, de activar la campanita, de suscribirse y de estar pendientes de todos nuestros temas. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.